nombre es Mariana Campos, soy la directora del Centro de Innovación Democrática y conjuntamente con el Observatorio de Gasto Público de Salud y Libertad tenemos un proyecto y tenemos ya meses monitoreando, analizando, investigando el comportamiento del presupuesto y el gasto de la nación conjuntamente con la deuda pública. ¿Ya? Estoy esperando que entren para empezar. Ok, yo creo que ya podemos empezar. Mi nombre es Mariana Campos, soy directora del Centro de Innovación Democrática y conjuntamente con el Observatorio de Gasto Público de Sedice Libertad, tenemos ya algunos meses monitoreando, analizando, investigando el comportamiento del presupuesto y el gasto de la nación, específicamente también con el tema de la deuda pública, la deuda externa, que son importantes para conocerlos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, bueno, en este orden de ideas queremos darle una cordial bienvenida a este webinar que vamos a tratar el tema del gasto público, la deuda en la situación de pandemia. Entonces, para ello contamos con una importante participación por parte de dos expertos en el área. En primer lugar, tenemos al profesor Ramón Escobar Alvarado, es abogado y magíster con experiencia, con larga experiencia en procedimientos de arbitraje. También tenemos al profesor Andrés Carrasquero, también es abogado, experto en Derecho Internacional y en Derecho Laboral. Entonces, el día de hoy tendremos una dinámica de preguntas y respuestas que durará aproximadamente 30 minutos. Al finalizar la presentación, los participantes podrán realizar las preguntas que estén relacionadas con el tema a un botón que está en la parte inferior de la pantalla, el Q&A, y si presentan algunas dificultades técnicas, lo pueden también comentar por esa área y el equipo técnico de SEDICE les puede ayudar con el tema. Entonces, bueno, como todos sabemos, actualmente vivimos una situación mundial excepcional por todo el acontecer del COVID-19, por el coronavirus. Y es importante que los ciudadanos y todos los grupos de interés estemos informados de manera especial de qué manera este acontecimiento pudiera afectar nuestra calidad de vida, en especial los venezolanos, que bueno, como todos sabemos, vivimos una situación particular desde hace ya varios años. La situación particular de Venezuela se basa en el déficit que vivimos ahorita, del 10% del PIB, las reservas internacionales en su nivel más mínimo histórico, el financiamiento internacional clausurado, los ingresos en divisas disminuidos por el descenso de la producción petrolera, el endeudamiento por más de 162 millardos de dólares y las situaciones poco transparentes que guardan relación con estos compromisos adquiridos por parte del régimen y las diferentes obligaciones y acuerdos contraídos. Entonces, esto ha traído como consecuencia una crisis humanitaria sin precedentes que afecta de manera determinante la situación sanitaria originada por el COVID en Venezuela. Y sobre el tema puntual de la deuda externa, existen algunos debates de corrientes marxistas y pensadores liberales sobre los efectos de este acontecimiento que pueda traer el mundo. Entonces, en este caso particular, yo quisiera preguntarle al profesor Ramón cómo es el tema del COVID puede ser considerado como un acontecimiento que va a transformar el mundo globalizado. Y si de ser considerado un acontecimiento, se pudiera ser considerado como un caso fortuito o de fuerza mayor que pudiera eximir la responsabilidad de pagar los servicios de deuda. Buenos días a todos.
la introducción, Mariana, mil gracias a CEDICE, mil gracias al CID. Es muy buena, básicamente como comentaste, dos perspectivas antagónicas para la perspectiva marxista, según la cual la de sucesos que se rige por la ley causa-efecto, es decir, causa otro hecho. Esta postura es desarrollada por Marx y por varios pensadores. Lo irónico de la postura es que inclusive gente que no es marxista, hoy por hoy hay una postura contraria que dice, mira, lineal de hechos, sino que más bien la historia es un proceso que es interrumpido de forma disruptiva por acontecimientos. Es un fenómeno trascendental que transforma por completo tanto el pasado como el futuro y genera un nuevo comienzo que no puede ser conocido por los parámetros establecidos. Pareciera que el tiempo le está dando la razón a esta segunda perspectiva de ver la historia, entre sus entes, hay que citar siempre a la gran Hannah Arendt, a su profesor Martin Heidegger y recientemente a Alain Badiou y también a Zizek. Hoy el gran debate es, como tú mencionaste, Mariana, si este acontecimiento que es el COVID-19 genera se va a traducir, los efectos van a ser el fin de la globalización y liberalismo. Para una postura de izquierda es que sí, que el coronavirus va a significar una menor interconexión, en primer lugar, con los sistemas de producción y de servicios que están totalmente, o que una de las cosas de la globalización es que interconectan estos sistemas. Lo que va a pasar con el COVID-19 es que va a disminuir esa interconexión. Por el otro lado, van a haber menos viajes. Zizek, por ejemplo, dice que eso es un golpe mortal al capitalismo, porque de alguna manera desvirtúa la obsesión capitalista y liberal de la producción y el crecimiento. Hay otra postura de otros pensadores que dicen, mira, eso no es así. En primer lugar, como el israelí Yuval Harari dice, mira, estás equivocado, la obsesión por la producción y el crecimiento también lo tienen los comunistas. El mundo global está más preparado para hacerle frente a las consecuencias del coronavirus. ¿Por qué? Porque la última recesión, la última crisis económica generó una ola de regresión democrática. Ya hay en el liberalismo una noción de que hay que renovar, intensificar esos lazos de cooperación y de solidaridad internacional, y eso más bien le va a dar herramientas a los ciudadanos para amenaza autoritaria reciente. Ok, muchísimas gracias, Ramón. Recientemente, en el inicio de la declaratoria de pandemia y de la declaratoria de estado de emergencia en Venezuela, el régimen de Maduro solicitó ayuda al FMI. Entonces vemos cómo los países que reniegan de alguna manera la estructura global, en este momento están pidiendo ayuda. Así pasa con el tema de la CAF. ¿Cuál es la situación actual de la deuda pública en los países con bajos y medianos ingresos con motivo al COVID-19? Y esta pregunta me gustaría hacérsela a Andrés. Bueno, buenos días, muchas gracias. Se dice, sí,
la invitación a compartir con ustedes unas ideas sobre deuda pública y en el contexto de la pandemia, ¿no? Que se está sufriendo a nivel mundial. Un segundo. Okay. ¿Qué sucede? Las noticias que regularmente leemos sobre el coronavirus se refieren a la cantidad de contagiados, a la cantidad de fallecidos y el foco en países desarrollados, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Reino Unido. Pero, ¿qué ocurre? Según el Fondo Monetario Internacional, serán los mercados emergentes y los países con bajos ingresos los más afectados realmente por el coronavirus, ¿no? El COVID-19. ¿Qué sucede? Antes de que el coronavirus impactara o impacte de verdad, porque todavía no ha sucedido un impacto total en los países de bajos ingresos y mercados emergentes, ya estos países estaban en una situación débil desde el punto de vista de sus finanzas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya había un ambiente de bajos precios de commodities, el colapso del precio del petróleo y la fuga de capital. Ahora ya se está sintiendo en estos países, sobre todo los más pobres, la reducción de remesas, y una vez que el coronavirus impacte realmente en estos países, va a haber un incremento exponencial de gastos de salud, un colapso de los ingresos por impuestos, exportaciones y por otras vías. Adicionalmente, estos países van a tener congelada la opción de acudir a los mercados internacionales para emitir nueva deuda. Conforme al Fondo Monetario Internacional, se estima que requerirán varios trillones, en inglés, en español es billones, porque hablamos de millones, millardos y billones de dólares para cubrir las necesidades financieras de los mercados emergentes y de los países de bajos ingresos. Y estos países solo cuentan con millardos, es decir, va a haber un hueco muy importante que va a haber que cubrirse, y por lo menos ahorita el Fondo Monetario Internacional cuenta con 1 billón o 1 trillón de dólares a nivel mundial. Un dato interesante para que entendamos lo que nos viene, la grave situación a nivel de deuda pública y el impacto que va a tener el coronavirus en esto. Ya hace 2 semanas aproximadamente, ya más de 90 países le habían pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional, ayuda para poder ellos cubrir sus necesidades de financiamiento. Por supuesto, si hablamos de más de 90 países, quiere decir que no solo son los países pobres del planeta ya los que están pidiendo ayuda, sino ya estamos hablando de que inclusive países de ingresos medianos ya están pidiendo ayuda, y a medida que pasen las semanas y los meses, si el coronavirus efectivamente produce el impacto esperado, este número va a aumentar. Andrés, ¿y cuál es la situación que actualmente presenta la deuda pública en Latinoamérica? Bueno, en el caso particular de Latinoamérica, son 14 países latinoamericanos y del Caribe que han pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional. Obviamente los países latinoamericanos del Caribe entran en esa categoría de países de bajos ingresos y de mercados emergentes, ¿no? En cuanto a la CAF, al Banco de Desarrollo de América Latina, recientemente abrieron la posibilidad los países accionistas de una línea de crédito de hasta 2.500 millones de dólares, y bueno, dependerá de las circunstancias de cada uno, y también ha estado dando donaciones muy puntuales, pero bueno, no de tanto dinero, estamos hablando de 400.000 dólares, 300.000 dólares a Trinidad y Tobago, algunos casos puntuales. Según un artículo reciente del Financial Times,
se estima que en la región de Latinoamérica y el Caribe vamos a tener la peor recesión de los últimos 50 años. Actualmente, hablando en específico del tema de la deuda pública, hasta ahora los únicos dos países de la región que están en esa situación, uno, el que claramente está en esa situación es Venezuela, como todos nosotros sabemos, desde hace casi ya finales del 2017, y Argentina, que recientemente declaró una moratoria de un año de su deuda en moneda en dólar, pero que está regida por derecho argentino. Es decir, los bonos que Argentina declaró la moratoria son bonos que se rigen por derecho argentino y por ello Argentina, la moratoria que declaró es vinculante para los tenedores de esos bonos. Y Argentina en estos meses previos a la pandemia, en proceso de negociación con acreedores privados en relación a su pública regida por derechos extranjeros. Estamos hablando de más de 80 billones de dólares. Pero ese es más o menos ese es el panorama ahorita en Latinoamérica. Gracias, Andrés. Bueno, sabemos que la deuda externa no solamente es pública, sino que también existe una importante cantidad de deuda con los acreedores privados. Según los datos que tú nos estás dando ahorita, que son bastante impresionantes, y como vemos el comportamiento del régimen venezolano actual, que lejos de intentar mantenerse al margen, o sea, su política de intervención va dirigida a que esta deuda se incremente de manera gradual y sobre todo con este acontecimiento del COVID-19. Entonces yo creo que es importante para los que, bueno, los que están ahorita participando en este webinar y para los ciudadanos en general, tener el conocimiento de qué medidas se pueden estar implementando actualmente en el mercado global y qué medidas se proponen básicamente para dar frente a esta situación. Sí, esto es algo que está ocurriendo en este momento. Hay muchas discusiones entre acreedores oficiales, multilaterales, privados, pero obviamente estas personas tienen esta información y seguramente tendrán información más detallada de lo que es el panorama y de qué se puede hacer. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional acordó un alivio de deuda para los 25 países más pobres del mundo, ¿no? Y el caso de deuda particular son deudas pendientes con el Fondo Monetario Internacional. Recién ayer, 15 de abril, el G20 anunció que llegaron a un acuerdo en cuanto a la suspensión temporal del servicio de la deuda para los países más pobres. Hace unos días atrás, el G7 y el Club de París habían acordado otorgar una suspensión temporal del servicio de la deuda condicionada a que el G20, donde está China, también aceptara, efectivamente lo aceptaron ayer. En específico, la medida implica una moratoria, una suspensión temporal de servicio de aquellos que se vencían a partir del 1 de mayo hasta finales de este año. Es tanto para capital como intereses y se refiere a un tipo específico de deuda, a las deudas bilaterales oficiales. Por ejemplo, un préstamo que haya dado el gobierno de Reino Unido a un país pobre, continente africano. A ese tipo de créditos es que se aplica la suspensión temporal de pagos. ¿Quiénes son los beneficiarios hasta ahora? Están bastante detallados. Son los 76 países de la lista de la Asociación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial. Básicamente, 76 países más pobres del mundo. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, en ese grupo hay varias islas del Caribe y están Haití, Nicaragua,
Honduras y Guyana. Importante, ¿no? Sobre las medidas que se están implementando. Aquí básicamente la inquietud de los acreedores que están dispuestos a ayudar a los países más vulnerables es que ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen, bueno, yo te voy a ayudar y te voy a dar una suspensión temporal de servicio o inclusive una perdón de la deuda, pero la inquietud de ellos es que esa ayuda no puede ser para que estos países vulnerables paguen la deuda a otros acreedores. El sentido de esta ayuda es para que ese dinero que originalmente ibas a invertir en servicio de la deuda, lo inviertas en las consecuencias directas del coronavirus. Básicamente, gastos de salud y ayuda a tu economía nacional para poder afrontar todos estos retos. En cuanto a qué medidas se están proponiendo, ¿no? El tema más difícil de sacar es el tema de los acreedores privados. Por ejemplo, acreedores privados, tenedores de bonos de deuda pública extranjera de cualquier países del mercado emergente y de países de bajos ingresos. ¿Por qué es el más difícil? Porque estos bonos se hacen normalmente por derecho extranjero, normalmente derecho de Nueva York o derecho de Inglaterra. En teoría, conforme a estos derechos, a pesar de lo que está ocurriendo con la pandemia, los deudores, los países deudores, estos bonos tienen que seguir cumpliendo con los pagos de intereses y capital estipulados en las condiciones de estos bonos. Esta reunión, por ejemplo, del G20 o las reuniones que hace regularmente el Club de París, lo que ellos digan no es vinculante para los tenedores de bonos del sector, a los acreedores privados, ¿no? Que sean tenedores de deuda pública, pero que los acreedores sean privados. ¿Qué se plantea en este caso? Bueno, el G20 ayer lo que hacer al sector privado es un éxito a que ellos mismos apliquen una suspensión moral de servicios de la deuda, pero al final es un exhorto. ¿Y qué ocurre? Si un Estado, un país vulnerable, deja de cumplir con, por ejemplo, el pago de interés de un bono, ese bono, eso se convertiría en un evento de default y todo el bono, todos los intereses y todo el capital de ese bono sería exigible, ¿no? Es decir, sería un tema bien, bien grande, ¿no? A nivel de deuda soberana. ¿Qué se plantea? Uno, hacer uso de las denominadas cláusulas de acción colectiva que están estipuladas en los bonos especialmente emitidos a partir del año 2003, conforme a estas CAC, cláusulas de acción colectiva. Si una moneda calificada se pone en cuanto a, en este caso, prórroga de la fecha de vencimiento de un pago de interés o de capital, ese acuerdo va a ser vinculante para todo el 100% de los valores de esa serie de bonos. Las cláusulas, el problema con esto es que este acuerdo es vinculante nada más para esa serie de bonos. Por ello, sobre todo a partir de la crisis financiera del 2008 y de la crisis de deuda pública en Europa, en algunos países de la Unión Europea, incluso las CAC agregadas, cláusulas de acción colectiva agregadas, que básicamente lo que buscan es que si una mayoría calificada de acreedores en todas las series de bonos llegan a un acuerdo, esa decisión es vinculante para todos los tenedores de bonos de todas las series. Ahora, poner de acuerdo a tanta gente, tenedores de bono y de deuda de tantos países, como se imaginará, es un reto, es bastante difícil.
ante esta trama tan complicada, inclusive, por ejemplo, el Peterson Institute of International Economics está planteando una medida, puede ser algo controversial, pero que es básicamente hacer algo similar a lo que ocurrió con Irak en el año 2003, que básicamente fue una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenando la protección de activos de todos estos países vulnerables y se podría unir cambios en el orden jurídico o medidas dictadas por los Estados Unidos de América y por Inglaterra en consonancia con una resolución de este tipo del Consejo de Seguridad, de manera que estos que se rigen por derecho de York y derecho de Inglaterra, se les aplique estas medidas que deciden los gobiernos de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero bueno, esos son planteamientos. Todo lo que he hablado ahorita a nivel de acreedores privados, a nivel de acreedores oficiales y organismos multilaterales, bueno, iniciativas como la que hizo el G20 el 15 de abril, acuerda suspender deuda, tiempo determinado, con posibles prórrogas, y dependiendo de esas deudas de muchos de estos países se hacen insostenibles, necesariamente ya no será suficiente una simple suspensión de los, sino que habrá que entrar en un proceso de reestructuración de deuda y probablemente inclusive perdonar algún porcentaje de esta deuda, lo llaman en este ámbito como el haircut. También se está planteando una figura que se llame coordinación de deuda soberana, que efectivamente hay que coordinar las acciones de, por un lado, los actores privados, por otra parte, los países que son como tal acreedores, y en tercer lugar, los organismos multilaterales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales regionales de desarrollo. Por ejemplo, en nuestro caso, la CAF. Gracias, Andrés. Bueno, sabemos que los países utilizan la deuda externa como mecanismo extraordinario para el financiamiento de proyectos en beneficio de la población, de más a largo plazo. Pero entendemos que en Venezuela, en su mayor tiempo de bonanza, cuando el barril de petróleo alcanzaba su máximo nivel, fue cuando más contrajo deuda. Y en vez de utilizarla para el beneficio futuro de los ciudadanos, de los venezolanos, actualmente nos encontramos en una crisis económica sin precedentes. Este dinero de la deuda externa, en vez de ser utilizado para construir vías, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fue utilizada en campañas electorales, en cosas que no tenían que ver con el propósito de la deuda, ¿no? En vez de reforzar el sistema petrolero de Venezuela, fue utilizada para otros fines. Entonces, mi pregunta va dirigida a Ramón. ¿En qué contexto se originó esta deuda de Venezuela y cuál es la situación actual de la deuda pública externa en Venezuela? Sí. Para tener una idea del contexto es bueno comparar la Venezuela, la data de la Venezuela de 1998 contra la data de la Venezuela de hoy. En 1998 nuestro PIB per cápita era 32, un poco más de $32, 32.07 dólares. Es importante esta cifra o este parámetro. Hoy por hoy se discute si la división entre países debe ser países desarrollados contra países en vías de desarrollo. Se dice, mira, lo que se debería utilizar es un índice de prosperidad. Por ejemplo, aquellos países cuyo PIB per cápita medio sea inferior a $4, son países pobres. Los que tengan un PIB per cápita superior a $32 son países prósperos. La Venezuela de 1998 estaba en el nivel más alto de prosperidad, $32
de PIB per cápita. En ese momento habían 620.000 empresas. La deuda externa llegó al nivel más bajo de nuestra historia, era un poco más de 51 millardos de dólares actuales, que era equivalente a un tercio del PIB de 1998. Pasaron 20 años, más de 5.500 expropiaciones, un número bastante similar al de Cuba. El de Cuba fue 6.000, quedan 250.000 empresas. La deuda gubernamental, el monto es discutido porque, bueno, muchos de esos fondos, ningún tipo de transparencia, comenzando por los de China y Rusia, pero más o menos el número que se discute es que la deuda gubernamental de la República, de las empresas expropiadas y de PDVSA alcanza 162 millardos de dólares. Este monto es más del doble de nuestro PIB. Nuestro nivel de prosperidad, de nuevo, es el nivel más bajo. Estamos en pobreza. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que el salario mínimo de los venezolanos es equivalente a 0.11 dólares diarios. De nuevo, el límite de la pobreza extrema es 2 dólares. Si un salario es menor de 2 dólares, usted está en una... aquí tenemos que, si nosotros proyectamos el último número publicado de trabajadores que percibían salario mínimo, ese número era 7.600.000 personas. Si nosotros mantenemos, ese número fue publicado como en el 2018, si nosotros mantenemos ese número ahorita, es decir, suponemos que no ha habido ningún cambio, que todavía hay 7.6 millones de personas que perciben salario mínimo, tenemos que hay 7.6 personas percibiendo diariamente el equivalente a 0.11 centavos de dólares, es decir, una cantidad bastante menor al límite de pobreza extrema. ¿Qué otro efecto o qué otro factor se puede utilizar para decir que estamos en una crisis sanitaria? El segundo, muy importante, es la tasa de mortalidad infantil. Esta data era muy difícil de obtener, la acaba de publicar la UNICEF, y es fundamental. Esta data es fundamental porque la tasa de mortalidad infantil de niños menores de 5 años te dice cómo está el resto de la sociedad. Es un parámetro fundamental. Según la UNICEF, la tasa venezolana de mortalidad de niños menores de 5 años es 24.5 muertes por cada 1.000 nacimientos. Vamos a poner esto en perspectiva, en contexto. La de Colombia es 14.2, la de Chile es 7.2, la de Francia es 4.0, Arabia Saudita, otro país petrolero, 7.1, la de Siria 16.7, es decir, la Venezuela chavista tiene una tasa de mortalidad superior por 8 puntos a la de Siria. La diáspora, como lo dice la ACNUR, la cifra que ellos manejan es 4.7 millones de personas que han salido del país. Esto es equivalente al 13.91% de la población venezolana actual. Ese es un número bastante similar al de Cuba en toda su historia revolucionaria. La siguiente pregunta, entiendo que era qué tan grave era nuestra situación de deuda. ¿Cómo está nuestra situación de deuda actual? De nuevo, son 162 millardos de dólares que se deben. De esos 162 millardos de dólares que se deben, hay 62 millardos de dólares en bonos y papeles comerciales. El resto está dividido en las expropiaciones, pero me estoy refiriendo nada más a las expropiaciones que han sido objeto de arbitrajes de inversión y algunas otras que se han podido determinar, no a todas, esto no incluye todo el número, más lo que se le debe a Rusia y a China, ¿no? Hay un número que es fundamental.
cuánto debemos de estos 62 millardos, si yo lo divido entre el número de venezolanos, cuánto debemos cada uno de nosotros. Debemos $5.003. Ese número jamás se nos puede olvidar. Ese es el legado del chavismo en términos, en parte del legado del chavismo en términos económicos. El PIB estimado, esto es un número, es una estimación, se dice por varios mecanismos independientes, dicen que nuestro PIB puede rondar alrededor de 70 millardos, es decir, nuestra deuda externa es 229% por encima del PIB. No tenemos activos suficientes para pagar esta deuda. Más o menos el número de reservas internacionales es 8 millardos. Citco en su mejor momento se intentó vender por 10 millardos y no fue posible. Gracias, Ramón. Tú ahorita estabas refiriéndote al tema de las expropiaciones y los laudos arbitrales, ¿no? Nosotros conocemos que Venezuela ha tenido una política intervencionista y violatoria de los derechos de propiedad, que esto llevó como consecuencia que actualmente, aproximadamente, tenemos una cuenta de las investigaciones que hemos realizado de 5.500 expropiaciones. Además de ello, también tenemos una situación de incumplimientos de contratos y demás obligaciones por parte del Estado. Esto trajo como consecuencia que los acreedores y las víctimas de expropiaciones actualmente tenemos una cantidad de aproximadamente 50 procedimientos de arbitraje a nivel internacional y muchos de ellos, que es lo más grave, ya están en fase de ejecución. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos arbitrajes y litigios internacionales para los venezolanos? Por una razón muy, muy práctica, ¿no? Porque los tenedores o los acreedores que ya hayan iniciado un juicio o que ya tengan una sentencia firme o un laudo arbitral firme son los primeros que van a cobrar. ¿Por qué? Porque todas estas deudas tienen como presupuesto un procedimiento jurisdiccional, sea mediante arbitraje o sea mediante juicio. Estos acreedores ya lo comenzaron. Hay varios casos que ya inclusive están en proceso de ejecución forzosa, como el famoso caso de Cristalex. El número de arbitrajes concretamente que nosotros tenemos registrados es 59 casos contra la República y OPDVSA. De esos 59, 49 ha sido ante el CIADI, que es el organismo arbitral patrocinado por el Grupo del Banco Mundial. 22 de esos procedimientos son causas que ya han terminado, ya hay laudo, y 27 aún están pendientes. Hay 10 causas, hay una muy importante que es por encima del $1 billón que están en otros mecanismos arbitrales. Le hace ICC o el mecanismo incitral. Nosotros calculamos que la contingencia por este concepto es alrededor de 50 millardos de dólares. Hay un número importante para determinar y proyectar el valor real de lo que vaya a pagar Venezuela. Es que si uno analiza todos los casos que ya han sido decididos, la condena ha venido por un promedio del 38% del monto demandado por el acreedor. Eso en casos donde ha habido laudo o decisión final. En el caso en que las partes se han transado, han llegado a un acuerdo para dirimir sus controversias, el porcentaje entre lo demandado, la diferencia entre lo demandado y el laudo ha sido casi el 50%. Una pregunta, Ramón. Entiendo que hay ciudadanos que no son nacionales de países que tienen el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones. Entonces, ellos no cuentan con la vía para proponer sus casos ante los arbitrajes de inversión. Entonces, ¿qué pasa con los agraviados que no pueden acudir a los procedimientos de arbitraje de inversión? Esa pregunta es muy importante. Nosotros consideramos que va a ser quizás el gran tema de la reconstrucción de Venezuela, uno de los primeros grandes temas. Se ha hablado mucho de una ley de perdón, sin embargo, para que
cualquier mecanismo de reconciliación nacional sea eficiente, tiene que haber reparación. Esas personas pueden acudir a la vía judicial, sin embargo, hay que diseñar un mecanismo alternativo, un sistema, un mecanismo de reparación. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando, junto con CEDICE, varias propuestas. Una muy buena es la que pasó en la Alemania, después de la Alemania nazi, el fondo que se creó para las víctimas del holocausto, ¿no? Un modelo por el estilo sería excelente, pero básicamente la reconciliación nacional ante un mecanismo de reparación, esos daños sean compensados de forma justa y equitativa. Chévere, muchas gracias. Entonces, con todo este panorama que ustedes nos han expuesto hasta ahora, que o sea, la monstruosa deuda externa que tenemos en Venezuela y la delicada situación a nivel global que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19, ¿qué medidas pueden tomarse con respecto a Venezuela en el contexto mundial, Andrés? Andrés, ¿nos escuchas? Oye, sí, disculpe, ¿ahí se ve la pantalla compartida o no? No, todavía no se ve. Ahí, ¿ahorita? Ahora, creo que ahora ya se va a empezar a ver. Ajá, ahora sí. Eh, bueno, como todos sabemos, antes de que se hablara del coronavirus, Venezuela y la deuda pública externa venezolana era un problema muy serio y que básicamente no se había podido resolver por el problema político, ¿no?, que hay en el país desde hace varios años. Tenemos un régimen que tiene el control efectivo del territorio y es el poder ejecutivo, y tenemos un poder legislativo electo democráticamente, y ambos poderes se entienden, ¿no? Y eso ha sido una piedra de tranca importante o fundamental que no ha permitido que podamos resolver el problema de nuestra deuda pública externa, porque al final del día el régimen va a necesitar siempre la autorización de la Asamblea Nacional para una reestructuración de la deuda. Ahora, le agregamos a esta situación que ya teníamos el coronavirus o COVID-19. ¿Qué medidas podemos tomar, no? Porque el país estaba quebrado antes de esto, eso no va a cambiar, sino al revés, nuestra situación financiera es peor y básicamente traduce en términos coloquiales en que necesitamos dinero, necesitamos plata para poder asumir los gastos de salud, para poder reactivar la economía. Entonces, ¿qué podemos hacer? En cuanto al Fondo Monetario Internacional, se recordarán que el mes pasado, en marzo, el régimen de Maduro solicitó $5.000 millones al Fondo Monetario Internacional, solicitud que fue negada. ¿Por qué fue negada? Porque el fondo expresó que como los miembros del fondo no estaban de acuerdo en quién era el gobierno legítimo de Venezuela, el fondo estaba atado de manos y no podía darles ayuda a Venezuela. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, por cierto, cuenta con diferentes mecanismos para ayudar a países vulnerables como Venezuela en una crisis como esta. Y ya varios países se están beneficiando de esta ayuda, pero Venezuela no nos podemos beneficiar de esta ayuda por ahora ante el problema político que existe. Anteriormente les comenté que ayer
15 de abril, el 20, había acordado una suspensión temporal de pagos. Hasta ahora, esa medida no aplica a Venezuela, porque es nada más para una lista de países, de los países más pobres, que están en un programa de ayuda del Banco Mundial, y lo que se denominan los países menos desarrollados, según la Organización de las Naciones Unidas, donde tampoco es Venezuela. Aunque contando esto con Ramón, en Venezuela debería estar en esas listas, porque estamos en una situación terrorífica, pero por un tema de falta de transparencia en la data de Venezuela, estos organismos todavía no nos han incluido en estas listas de países más vulnerables, más pobres o menos desarrollados. Entonces, la decisión del G20, el acuerdo de ayer, no nos aplica por ahora. ¿Qué nos queda? En cuanto a China y Rusia, básicamente a seguir haciendo, hemos venido haciendo en estos años, acuerdos directos con ellos, a dar mayores plazos para pagar. Ahorita se pone un poco esa situación más difícil, que muchos de esos acuerdos eran pagos con y eso se ha venido complicando bastante a Venezuela, primero por el régimen de sanciones aplicados al régimen y ahora el colapso que hay con el precio del petróleo, ¿no? Y lo que está sucediendo en el mercado petrolero a nivel mundial. En cuanto a los acreedores privados, nada, tenemos que hacer lo mismo que hemos tenido que hacer hace varios años, sentarnos a reestructurar la deuda, porque la deuda que tenemos es insostenible, es decir, la deuda que tiene Venezuela es insostenible, y si es insostenible, no es un tema de que me den más tiempo, es que tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos para que parte de la deuda me la perdones. Pero como les dije al inicio, para poder lograr necesariamente es esencial resolver el tema político, porque además en estos procesos de reestructuración con los acreedores privados hay un actor fundamental que es el Fondo Monetario Internacional, porque entre otras cosas el Fondo Monetario Internacional es el encargado de hacer análisis de sostenibilidad de deuda. Y como les dije anteriormente, el Fondo Monetario Internacional nos dijo el mes pasado que no se va a involucrar con Venezuela hasta tanto no tenga suelto el tema político. Pero Venezuela necesita dinero, obviamente, y ahora vamos a necesitar más que nunca, porque si bien estamos recibiendo humanitaria desde hace un tiempo, porque el régimen de sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea no prohíben que llegue ayuda humanitaria a Venezuela, lo cierto es que, como les dije, preguntas atrás, la pandemia está afectando a otros países vulnerables, no solamente Venezuela, sino a otros muchos países vulnerables en África, en el este de Asia, en el Caribe, en otros países latinoamericanos. Entonces, por decirlo en términos, tenemos y vamos a tener más competidores en el mercado mundial en cuanto a ayuda humanitaria. Pero bueno, yo básicamente concluiría este tema de qué medidas pueden tomarse con respecto a Venezuela, y que todas las medidas que puedan tomarse pasan necesariamente por resolver el problema político, de modo de que el Poder Legislativo autorice al Poder Ejecutivo a sentarse a reestructurar la deuda con los acreedores. Muchas gracias, Andrés, por tu explicación. Me quedó una preguntita en el aire para poder cerrar con esta discusión, y me parece muy importante, que es una pregunta que yo le había hecho a Ramón con respecto a si se considera como caso fortuito o fuerza mayor que exime de responsabilidad para pagar los servicios de la deuda externa la existencia del COVID-19. Y porfa, respóndeme la pregunta bastante rápido para poder cerrar, y tenemos una sola pregunta, tenemos dos preguntas por parte de nuestros participantes para poder cerrar con nuestra sesión a tiempo. Sí, muy rápido, la respuesta es que no. No se considera por términos contractuales y derecho aplicable, excluye eventos como el coronavirus. Entonces no se considera. De hecho, ya
un tema más internacional y del mundo del arbitraje. Inclusive la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, está promoviendo una cláusula modelo para este tipo de eventos. Me refiero a este tipo de eventos como como el coronavirus. Adicionalmente, ya los centros de arbitraje a nivel internacional, inclusive los dos grandes centros venezolanos que son excelentes de arbitraje, están promoviendo mecanismos para, de alguna manera, hacer frente a la tardanza que se puede generar por la pandemia. Muchas gracias, Ramón. Bueno, entonces, de la ponencia que nos acaba de dar Ramón y Andrés, podemos ver que lejos de que nos beneficie de alguna manera a los venezolanos la situación de la pandemia, más bien de alguna manera nos puede perjudicar, porque ya bien sea que los otros países o órganos no reconocen al régimen de Maduro, por lo tanto no somos beneficiarios de algún tipo de beneficio, valga la redundancia, y algunas posibilidades que dan para algunos pagos tienen que ver con gastos que tengan que ver con el tratamiento que le dé el gobierno al COVID-19. Sabemos que en Venezuela no aplicaría eso. Entonces, la situación en Venezuela es bastante delicada, el panorama no es alentador, y todo tendría que pasar por un cambio de políticas, por un cambio de gobierno, y que se respeten las instituciones y el derecho a la libertad y a la propiedad. Entonces, tenemos ahorita unas preguntas. Yo las voy a leer y les pido a Andrés y Ramón que las podamos responder lo más rápido posible. En cuanto a los estudios de arbitrajes y litigios internacionales, ¿en dónde se podría revisar los estudios realizados por ustedes? ¿Qué opinión? Vamos a leerlas rapidito y las vamos a contestar al final para hacerlo más rápido. ¿Qué opinión tienen los ponentes con respecto a la impresión de dinero inorgánico en los últimos tiempos y la dolarización que existe, entendiendo que además de estos dólares circulando son controlados por el mismo régimen y su naturaleza es de corrupción total? ¿Y cómo se hará con la deuda contraída de facto luego de la instalación de la legislatura de la Asamblea Nacional, que no aprobó la misma? Y en caso de un nuevo gobierno, ¿qué pasa con los préstamos que se le ha hecho a Venezuela y no han sido aprobados? Es la misma pregunta, va en la misma línea. ¿Y qué piensan sobre la medida de haber demandado la nulidad de los bonos de PDVSA 2020? Sí. Yo comenzando con la primera pregunta de los arbitrajes, hay algunos que de alguna manera se han hecho públicos, otros están publicados en la propia página del CIADI. Esas son las mejores fuentes para verlo, ¿no? Y con respecto al tema de la dolarización, yo creo que hay que ver, hay parte de los dólares que son del gobierno, otra parte, hay una discusión de si eso es un efecto positivo de las sanciones que los han obligado a abrirse un poco, a una especie de apertura. Y esto hay gente, empresarios serios que han traído, y gente, o sea, miembros de la economía que han traído sus propios dólares a hacer negocios. No todos los dólares que están en la economía es dinero sucio, ¿no? Hay un tema también de libertad. Yo creo que la Venezuela que vendrá va a ser una Venezuela donde tengamos la libertad de elegir entre varias opciones. Esos controles estatales, de alguna manera autoritarios y hasta totalitarios, tienen que dejarse. Y de alguna manera nos han afectado a cada uno, y la primera reacción que mucha gente tiene es de alguna manera tachar a la libertad, y yo creo que eso requiere un cambio, cambio de visión de conciencia colectiva. Correcto, correcto. Andrés, ¿quieres agregar algo a la discusión para poder finalizar? Miren, sobre la última pregunta, la demanda que se interpuso
contra el bono 2020 no fue propiamente contra el bono, sino contra el colateral, que se dio básicamente las acciones de SIDO para garantizar el pago del bono. Entonces, desde el punto, hay argumentos a favor y argumentos en contra de esa demanda, pero teóricamente hablando, los argumentos a favor de la demanda son sólidos, porque básicamente el argumento dice lo siguiente: el haber dado como garantía las acciones de Citgo para una operación de crédito de este tipo era una opción de interés nacional, requeriría la aprobación de la Asamblea Nacional según nuestra propia Constitución. Además, los acreedores es muy débil el argumento de que ellos no tenían por qué estar al tanto de requerimientos del derecho venezolano, cuando ya era un hecho notorio la crisis política de Venezuela, y la propia Asamblea Nacional sacó una resolución, un acuerdo, perdón, rechazando esa operación, e igual la hicieron. Como todo tema jurídico, también hay argumentos en contra de esa demanda, pero sí hay argumentos sólidos para sostener, sobre todo la emisión de bonos, sino el dar como colateral las acciones de Citgo. Que por cierto, sobre las acciones de Citgo, recientemente la FAC extendió la protección de las acciones de Citgo frente a los tenedores del 2020 hasta el 21 de julio de este año, ¿no? También la propia FAC en sus respuestas a las preguntas frecuentes siempre dice últimamente que exhorta de alguna manera a las partes lleguen a un acuerdo para reestructurar la deuda. Es decir, sobre el tema de impresión de dinero inorgánico, yo no soy economista, pero bueno, soy ciudadano venezolano que vive acá, y obviamente uno había sentido meses anteriores que el gobierno se había cuidado y estaban emitiendo tanto dinero, porque la inflación estuvo algo controlada en relación con antes, pero ahorita volvieron a emitir dinero porque bueno, no hay que ser economista para saber que el gobierno está quebrado. Dicen que los quiebran, pero obviamente no tenemos plata, el petróleo ya no nos está dando dinero, impuestos no dan, y el gobierno tiene que pagar el patria, tiene que pagar las quincenas, entonces obviamente les queda otra, pero al final estamos empobreciéndonos todos, ¿no? Sobre todo los que ganan, o sea, al final es una medida de empobrecimiento para toda la población, pero bueno, antes de esto había una necesidad urgente para la población venezolana de resolver el problema de la deuda, y ahora, bueno, se multiplicaron las razones para ello. Muchísimas gracias. Bueno, no, con el tema del tema monetario, ya es una práctica del régimen que cuando existen unas situaciones de crisis, incurren en más emisión monetaria, lo que lleva como consecuencia una mayor inflación. Si nos vamos a los datos, la cesta básica aumentó un 22% desde diciembre hasta febrero. Entonces vemos cómo las reacciones del régimen siempre son en detrimento del bienestar de los ciudadanos, ¿no? Quedó una pregunta en el aire: en caso de un nuevo gobierno, ¿qué pasa con los préstamos que se le han hecho a Venezuela y no han sido aprobados por la Asamblea Nacional? Nosotros, en férrea voluntad de defender la institucionalidad y la Constitución, debemos decir que por lo menos desde la academia, no consideramos que esos préstamos o esas obligaciones contraídas deban de tomarse como válidas, puesto que no cumplieron con los requisitos formales y materiales establecidos en la Constitución. Entonces, en caso de un nuevo gobierno, no deberían ser considerados como válidos. De todas maneras, la Asamblea Nacional, en repetidas oportunidades, desde la Comisión de Finanzas, ha establecido que no son considerados como válidos, y bueno, así debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, cerrando ya con este webinar, les damos las gracias por su participación tan nutrida, y a Ramón y Andrés por
por tan excelente equipo, y por supuesto al Observatorio de Gasto Público de CEDICE por esta oportunidad. Y bueno, esperamos que próximamente podamos tener la oportunidad también de publicar los trabajos y las investigaciones que hemos llevado a cabo durante los últimos meses. Lo podrán ver por la página de CEDICE y también por las redes sociales, siempre los estaremos publicando. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que ya podemos dar salida a este webinar. Hasta luego.